Y este día en el caso del transurbano, 13 de los señalados fueron ligados a proceso, 8 van con arresto domiciliario. Uno de los que no fue favorecido fue el expresidente Álvaro Colom. Ese es el tema de la noche, participe con la etiqueta SF a la casa, pero antes los dejo con la nota del día. El juez 11º Eduardo Cojulum ligó a proceso a los 13 exfuncionarios del gobierno de Álvaro Colom. Entre ellos, 5 quedan en prisión preventiva y 8 con medida sustitutiva. Existe hechos y da la probabilidad que hayan participado y hay elementos para ligarlos a proceso por el delito de fraude. La judicatura estima que sí hay elementos para ligar a proceso a personas por la posible comisión y participación en el delito de fraude. El acuerdo fue la base, el puente, el trampolín, fue el soporte legal para que el del Estado se sustrajeran los 35 millones de dólares, indicó Cojulum. Emite auto de procesamiento por el delito de peculado únicamente en contra del expresidente de la República de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, y su exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes. 8 de los exfuncionarios no irán a la cárcel, 7 deben pagar una caución de 100,000 quetzales, mientras Fuentes Knight debe pagar 500,000 quetzales. Yo creo en el fondo de la búsqueda de la lucha contra la impunidad. Obviamente no estoy de acuerdo, por lo menos la forma en que fue tratado ese caso. La forma de la captura, en todo esto que está pasando aquí, suena muy raro, no se ve la carne, no se ve cuál es realmente el fondo del asunto, un acuerdo gubernativo. Imagínense si ahora se empiezan a cuestionar todos los acuerdos gubernativos, esto se puede volver un caos y no va a haber un presidente que pueda gobernar. No sabe cómo puede influir en la investigación si todos los acuerdos fueron publicados y hace 6 años dejó la presidencia, señaló Colom. Bienvenido a Sin Filtro, noche de jueves. Bueno, ya escuchó usted la nota de nuestra compañera Ana Lucía Morales. Hay una decisión del juez ligados a proceso, pero algunos fueron favorecidos con medida sustitutiva y otros no. De eso hablaremos esta noche. La etiqueta SF a la casa, nos acompañan nuestros analistas Raúl Bolaños y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes de iniciar este análisis, bueno, lamentando también la tragedia que se vivió este día en la carretera interamericana en el kilómetro 18, enviamos nuestro pésame a todos los familiares y también pedimos a las autoridades acciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Bueno, comencemos. 7 muertos hasta el momento. Y van 10 personas ya dadas de alta. Y estos son los números. En el lugar continúan realizándose labores pues para movilizar los más de 20 vehículos que quedaron. No creo que la hora que habían dado de 10 de la noche la cumpla, porque ya son las 10 de la noche. Y son las 10 de la noche, no. Creo que ahí más lo que dijo los prisioneros de Mixtra, que sería hasta mañana por la mañana, que estaría liberándose la ruta, aunque hay un paso lateral. Sí, alterno, pero están recomendando las autoridades. Es todavía muy difícil el paso y esto es para mañana por la mañana, para tomar las precauciones de mañana por la mañana. Bueno, continuamos con el análisis de lo que ocurrió en Torre de Tribunales. Avanza el proceso de transurbano, ligados a proceso todos los señalados, pero unos fueron beneficiados con medida sustitutiva, el arresto domiciliar, y otros no, otros quedan en prisión preventiva. Las primeras reacciones de este proceso, y bueno, el expresidente Álvaro Colom no fue favorecido, Raúl. Yo creo que las declaraciones son desafortunadas por parte del expresidente. Creo que lo primero que hay que analizar, como él bien decía, es el tema del acuerdo gubernativo. El acuerdo gubernativo no llenó los requerimientos, no solo fue un tema de que no hubo reunión con los ministros, sino que fue dándose de manera aislada, sino que también el acuerdo no pasó por Secretaría Privada de la Presidencia. No hay que olvidar que Gustavo Alejos era el anterior secretario, digámoslo así, y entonces ese procedimiento que lleva todo acuerdo gubernativo no se cumplió. Entonces, por lo tanto, es predecible de alguna manera que no tuviera una medida sustitutiva, porque obviamente la trazabilidad de lo que es el dinero no está clara. Es decir, digamos, los 35
5 millones, no sabemos claramente hacia dónde hay un destino. Y la otra situación es que recordemos que es la primera fase de este caso, por lo tanto, sí puede existir de alguna manera, según el juez, un peligro de fuga o un tema de que se entorpezca la investigación. Ahora, el expresidente advierte de un efecto dominó que se puede dar con este caso. Dice, si revisan todos los acuerdos gubernativos, entonces ningún presidente va a poder gobernar. ¿Qué está tratando de decir o qué mensaje quiere enviar el expresidente con esto? Yo creo que la primera situación que hay que ver es que nos estamos refiriendo a una relación en la cual el Estado no se vio haber involucrado en términos de otorgarle, digamos, la potestad a una empresa privada del manejo de fondos públicos y que el Estado obviamente sirviera de intermediario para contraerlo y otorgárselo. Entonces aquí yo creo que el expresidente se equivoca porque no, digamos, no hay un caso similar como tal. Es decir, uno puede pensar que otros acuerdos gubernativos no se han elaborado de la manera adecuada, pero eso no implica, digamos, una desviación de fondos como se pudo haber dado en este caso, ¿no? El expresidente parece no estar muy de acuerdo con la decisión de hoy, ¿no? ¿Qué podemos analizar de las declaraciones de hoy, incluso las de ayer, que más adelante se las vamos a mostrar, de Álvaro Colom al momento de reprocharle incluso a la CICIG parte del trabajo que está haciendo, incluso como lo llevan a la torre de tribunales, dice él, detenido, capturado y humillado? Bueno, yo creo que una de las claves para entender el caso en realidad las da el ex vicepresidente Rafael Espada. Y ya lo que empezó a salir publicado de lo que dijo Espada es que originalmente se vio como buena esta posibilidad que el Estado entrase a dar un servicio de transporte, con lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y yo creo que generalmente todo este sistema de transporte se ha prestado a mucha corrupción. Ahí lo que tenían que hacer, para decirlo directo, es liberar las rutas. Y es lo que tienen que hacer. De hecho, el monopolio de las rutas es realmente lo que mantiene el sistema de corrupción. Pero bueno, ellos dan permisos y a quién sí, quién no, y ahí vemos ahora sistemas paralelos, como le dicen, piratas casi en todos lados. Los microbuses donde vivo en la zona 18 son clásicos. De hecho, hoy había un reportaje precisamente de los microbuses, todo lo que están cobrando, y la gente lo paga por necesidad, hasta 5 quetzales, y uno los mira a las 5 de la mañana y los mira también a esta hora regresando. Y topadísimos, ¿verdad? Y afortunadamente no ha sucedido ninguna tragedia al nivel, por ejemplo, de del tráiler hoy. Este acuerdo gubernativo tiene características especiales que lo hacen diferente a otros decisiones de gabinete. Pero dice, hay un problema, sí hay un problema, pero no se solucionaba dándole dinero. ¿Y por qué digo que Espada da la clave? Por una razón sencilla. A él llega digamos, la información, pero él originalmente dice, bueno, me pareció bueno. Pero cuando ya era de pasarle precisamente el dinero a una empresa de dudosa reputación, y que es la AEAUF, de hecho Luis Gómez está prófugo, pues, si no tuviera problemas, entonces no estaría prófugo. Hay una cuestión interesante, y es que el señor Espada, el doctor Espada dice, mire, yo no estuve de acuerdo, y entonces ahí dije que ya no, pues ya no. Y dice, ese día, y esta es información de CICIG, sin que se convocara a la reunión al Consejo de Ministros, se aprobó el Acuerdo Gubernativo 103-2009, el cual trasladaba toda la responsabilidad de la ejecución de 270 millones a la Asociación de Autobuses Urbanos, liderado en ese entonces por Luis Alfonso Gómez González, prófugo. En marzo del 2009, miembros de la Junta Directiva de la AEU crearon 4 sociedades anónimas, 4 SAs, con el fin de captar los recursos que se destinaron para el proyecto de Transurbano. ¡Oh, sorpresa! Estas 4 empresas tenían la misma fecha de creación, casi que miércoles santo, ¿verdad? La misma notaria y el mismo propósito. Y todas las personas registradas en la sociedad anónima estaban vinculadas a la dirección de la Asociación de Buses y Junta Directiva de la AEU. Entonces la empresa era un tamal que ellos mismos habían organizado y que había salido permitido por esto. Ahí es donde está el origen. Por eso es que cuando decís no es igual a ningún otro acuerdo, en este caso es un acuerdo gubernativo, es el presidente en Consejo de Ministros, obvio que ahí empezó a surgir la duda. Y yo creo que es importante ver las razones por las cuales Espada no firmó, porque ahora quien le alega a Espada es precisamente el presidente Colom, ninguneándole, diciéndole, es un buen cirujano, ¿verdad? ¿Bien merecía la prisión preventiva entonces para Colom?
que se quede en la prisión. Porque él sabía exactamente de lo que estaba sucediendo. Del que me extraña en cierto momento, el argumento es ya no estaba ahí, es que este no es un proyecto que salió, lo hablamos hoy en la noche y mañana en la mañana ya está aprobado, sino que este ya venía hablándose de hace mucho tiempo. Y es este señor que está prófugo, que no es el único, de la AEAU, de la Asociación de Buses, ¿verdad? Asociación de Autobuses Urbanos, ¿verdad? La AEAU, los que hicieron el tamal. Pero miren, aquí está claro. El mismo día que aprueban esto, el mismo día nacen las 4 empresas, el mismo día la dirección que dan es la misma, es la AEAU, las empresas. Era compadre hablado. Era compadre hablado, pues, o sea, solo estaban esperando así, Jule Nerón, ¿va? Y cuando saltaron en La Plata, de hecho, lo que dice el señor Espada, el vicepresidente, es que abusivamente entró Luis Gómez. Dice que saber ni cómo, se chanfleó a todas las AAS y pum, llegó hasta donde él estaba, por encargo de Alejos. Y que cuando entró ahí, le dijo, bueno, ¿y usted por qué no va a firmar? Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Le dijo, no me parece bien porque esto se lo van a dar a una empresa reclamando privada. al financista de campaña. Sí, y entonces él no firmó, y yo creo que ahí, recuérdense que cuando esté el juicio, Espada va a ser llamado a declarar. Claro. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF a la casa. Al regresar hablaremos del caso del exministro de Finanzas, Fuentes Knight. ¿Por qué él sí va a arresto domiciliario y los otros no? De eso hablaremos al regresar. Continuamos con Sin Filtro, la etiqueta SF a la casa. Estamos hablando del caso Transurbano, la decisión del juez de ligarlos a proceso a los señalados, pero enviar a prisión domiciliar a 8 de ellos. Uno de estos exfuncionarios favorecidos fue el exministro de Finanzas, Alberto Fuentes Knight. Las preguntas incluso que llegan acá a nuestro programa por medio de redes sociales, la etiqueta es: ¿qué diferencia hay de este exministro con el resto de los funcionarios que quedan en prisión preventiva? ¿Por qué creen que Fuentes Knight puede gozar de esta medida sustitutiva? Primero que nada hay que diferenciar con los otros ministros, que efectivamente él es el ministro de Finanzas y obviamente hace el espacio presupuestario que permite la adjudicación y la autorización de lo que es el préstamo para contraer la deuda. Entonces, es decir, digamos, hay un nivel de responsabilidad diferente al de los otros ministros, que los otros ministros lo que hacen es avalar mediante el Consejo de Ministros que efectivamente este acuerdo gubernativo tome vida, es decir, es un procedimiento como tal. Y luego, entonces, en el caso del ministro de Finanzas, hay una autorización, hay una verificación de que el proyecto cumpla ciertos requisitos para darles autorización. Por eso es que vemos una diferencia en cuanto a la cantidad que le otorgan al exministro frente a los otros que formaban parte del gabinete. Entonces hay que entender, digamos, que esta medida se toma porque efectivamente no se ve un riesgo de fuga y obviamente tampoco el hecho de que él goce de esta medida tampoco entorpece con la investigación. No así, digamos, con el caso del expresidente, que lo que vemos es que la salida de él sí puede provocar, digamos, una distorsión en el proceso. Eso pudo haber pensado el juez, ¿no? En cuanto al caso del exministro de Finanzas, sale con medida sustitutiva. Algunos se preguntan, bueno, ¿por qué él sí? Y la cantidad que incluso tiene que cancelar él es elevada al compararlo con los otros funcionarios favorecidos. Vamos a ver, primero miremos quiénes se quedan. Ajá. Quiénes se quedan en prisión. En prisión preventiva se quedan Álvaro Colón Caballeros, se queda también Salvador Gándara Gaitán. También se queda Óscar Erasmo Velázquez Rivera, ex viceministro de Economía, el que tiene dos, bueno, hay dos que tienen dos delitos, mira, imputados. Y vamos a ver, Salvador Gándara solo tiene fraude, Erasmo Velázquez, el de ex viceministro de Economía, solo tiene fraude, Jerónimo Lancerio Chingo, ex ministro de Cultura y Deportes, solo tiene fraude. Gustavo Adolfo Alejos Cámara es el otro que tiene lavado de dinero y fraude, y el presidente Álvaro Colón Caballeros tiene peculado y fraude. Estos son los 5 que se van quedando. Si se queda Álvaro, Salvador, Óscar 3, Jerónimo y Gustavo, ellos serían, pero en los de medida sustitutiva se van 8, o sea, van a su casa. Ojo que el hecho que tengan medida sustitutiva no quiere decir que no estén vinculados, ellos están ligados. Ligados a proceso. Ligados a proceso.
pero el juez decide darle a unos medida sustitutiva viendo las condicionantes, si pueden entorpecer la investigación, si hay, digamos, una posibilidad de peligro de fuga. Hay varias condiciones que hay que ver. Y entonces al exministro Juan Alberto Fuentes Knight, él está por 2 delitos imputado, peculado y fraude. El resto, los otros 7 están por fraude. A Fuentes Knight le ponen 500,000 quetzales de multa, mientras que Ana Francisca del Rosario Ordóñez, Abraham Valenzuela, ella era la ministra de Educación, el general Valenzuela era el ministro de la Defensa, Edgar Alfredo Rodríguez, el ministro de Trabajo, Celso David Cerezo, 100,000 quetzales, Luis Alberto Ferraté Felice, 100,000 quetzales, Alfredo Américo Pocus, 100,000, y Mario Roberto Aldana Pérez, ex ministro de Agricultura, también 100,000 quetzales. Entonces, también tiene que ver mucho el grado de responsabilidad que tiene ya una vez firmado esto. Lo que estamos viendo es que hay responsabilidad en cuanto a la firma, pero a partir de la firma, cuánto más allá de la firma hay responsabilidad. Obvio, quienes aprobaron, porque digamos aquí habrían preguntas interesantes y habrá que ver por qué dejan en la cárcel a, por ejemplo, el ministro de Cultura, al exministro de Cultura y Deportes, ¿verdad? ¿Y por qué no el ministro de Finanzas, por qué no el ministro de Finanzas? Entonces, sí hay cosas que todavía ya la información todavía no ha surgido, pero de plano hay una racionalidad por el juez Joculum, quien no tiene por qué explicar la decisión del juez, pero sí tiene que haber una racionalidad. Primero, no hay aquí peligro de fuga, y segundo, no entorpecen el proceso. Si la regla se aprueba para todos, 8 salen, 1 con 500,000 y los 7 con 100,000, y 5 se quedan en la cárcel, ¿verdad? Y ligados a proceso, pues es interesante que los 3 están ligados a proceso. Ayer el expresidente Álvaro Colom pues declaró en este caso de Transurbano y no se reservó nada el exmandatario. Escuchemos nuevamente las declaraciones de Colom. Hemos sido el gobierno más investigado. Lo del prepago. Yo no he escuchado aquí el verdadero fondo del prepago, y eso quiere decir que no se ha investigado. Simplemente porque a algunos medios, las redes, le toca Colom, le toca la UNE, le toca no sé quién. Hay un medio escrito que cada 4 o 5 semanas sacaba el mismo pinche editorial, cambiándole palabritas. Yo me pregunto si el prestigio sumado de los señores ministros que hoy me acompañan en esta lucha contra la impunidad. Y yo no voy a dejar de luchar contra la impunidad, aunque se me haya capturado como un delincuente y un criminal, cuando era simple y sencillamente una cita, como me hizo la CICIG para otras cosas. La verdad, el que tiene la verdad tiene el reloj. Yo tengo el reloj. El que tiene la mentira lo tiene en contra. ¿En qué momento cambió de la denuncia a los autobuseros a esta cosa increíble? Y si yo estuviera gobernando ahora, acuso de interferencia de poderes, ¿cómo va a ser un presidente ahora para tomar decisiones y por un acuerdo que ya la Corte Suprema de Justicia dijo que estaba en la ley, que la Corte de Constitucionalidad nos refrendó y nos tienen perdiendo el tiempo aquí porque todos tenemos que trabajar para vivir, incluyéndome a mí? Estoy seguro que ya me escanearon todo. Tengo menos patrimonio que cuando llegué a la presidencia. Y perdón, la Contraloría de Cuentas. ¿Cómo puede un presidente y su gabinete trabajar, ver por la vida de los pilotos, de los usuarios, si los sistemas de control no funcionan? Declaraciones del expresidente, una lista de reproches, ¿no? Hacia medios de comunicación, la Contraloría, a la CICIG, al organismo judicial, a la CC que les avaló el acuerdo gubernativo. Él dice, ya un presidente no va a poder gobernar en el futuro. Pero eso es falso. Principiemos porque empieza con una mentira. Yo sí sugeriría, y aquí a los colegas, no entendí algunas partes, no las entendí. Yo creo que sería muy interesante, o sea, por lo menos entender qué palabra está diciendo. Creo que una dice reloj.
No entendí. Como el tiempo, algo así. Algo así. Y si se puede transcribir lo que dijo, por favor. Creo que sería bueno para nosotros que estamos aquí y también para los televidentes, ¿verdad? Y esto va para producción. Si se puede transcribir, que mientras está hablando va saliendo ahí también las palabras. Es válido, lo hace BBC, lo hace CNN, ¿verdad? Cuando el idioma no es claramente entendible. O sea, no hay ningún problema. Se hace en el mundo, es normal. La primera mentira, que es el gobierno más investigado, falso. El gobierno más investigado ha sido del PP. Y digamos que sí puede entrar la UNE a ser investigada y tiene mucho por lo cual ser investigada, correcto. Eso sí, pero que ha sido investigada hasta este momento, no. Que es presión de los medios, menos. Que eso es una falsedad enorme. Pero al mismo tiempo, miren, hay características de este acuerdo gubernativo que son tan especiales, tan peculiares, pero son tan diferentes al resto de acuerdos gubernativos, que por eso es que se hace muy sospechoso. El mismo día que es aprobado el dinero, son aprobadas 4 empresas con la misma abogada, con la misma dirección y todo. Por supuesto que va a poner a dudar a cualquiera. Eso no es normal. Y esa anormalidad es la que lanza una sospecha enorme sobre este negocio, sobre este trance. Además, pasarle todo eso a una empresa y luego tener en el Congreso la aprobación de subsidios, la importación de los vehículos, luego el subsidio de los repuestos, el subsidio del diésel. Un negocio redondo en el cual personajes como Luis Gómez, que se dice empresario, él no es empresario, no puso nada, él no arriesgó nada. Entonces, no me digan que este es que no tiene peculiaridades este acuerdo gubernativo, porque sí las tiene, y las tiene enormes, y las tiene, pero son tan visibles aún en el sentido común, y no tiene que ser abogado uno para entender que esa cosa estaba mala. Ahora, bueno, Raúl, la declaración del expresidente, el lenguaje corporal es obvio, hay somatones de mesa, se ve que existe un nivel de frustración de parte del exmandatario al ver la forma como lo llevaron a la torre de tribunales, reprocha a la CICIG, vuelve a repetir eso de que los presidentes a futuro no van a poder gobernar porque entonces cualquier acuerdo gubernativo va a ser objeto de investigación, pero es que no debería ser así. O sea, todos los actos son fiscalizables. Sí. Okay, ¿qué pasa? Yo creo que la gran equivocación del expresidente es no darse cuenta la manera en que gobernaron. Es decir, cuando uno repasa el tema de cohesión social, fue también prácticamente inexistente. Es decir, el expresidente se concentra mucho en hablar de resultados, pero no en los procesos a través de los cuales llevó a cabo muchas de sus políticas. Es decir, estas políticas fueron prácticamente inexistentes en términos de procedimientos. No había una claridad de quién manejaba cohesión social, no había claridad del procedimiento del acuerdo gubernativo. Entonces, realmente lo que se está acatando es la manera a través de la cual él consiguió el acuerdo gubernativo para que se pudiera aprobar, y no se está cuestionando necesariamente si la medida fue buena o fue mala. Es decir, lo que tenemos que ver es que el procedimiento no fue lo adecuado, y justamente cuando analizamos el impacto, lo que empezamos a ver es que no se compró lo que se dijo, no se estableció una fiscalización adecuada, y todo el proceso de investigación es lo que está rindiendo cuentas. No puede ser que el dinero haya dado semejantes vueltas a través del mundo y haya retornado de esa manera. Entonces, aquí lo que vemos es que el dinero fue mal utilizado y no fue usado conforme a lo que se estableció en el préstamo. ¿Cree el expresidente o dice el expresidente que esto es parte de una presión de medios de comunicación que buscan o que presionaban para que el gobierno de la UNE estuviera ante la justicia? Pero es que esto ha sido reiterativo y es el famoso paracuandismo, solo que de una manera al revés, ¿no? Es decir, lo que vemos es que cada cual que cae establece el mismo criterio, pero una vez no eres investigado, estás a favor del proceso. Entonces, aquí yo sí creo que la objetividad no hay que perderla. Yo creo que la manera en la cual se adjudicó no es la adecuada, y el presidente debe de empezar a dejar de culpar, y sobre todo a los que estamos exigiendo transparencia, porque debemos de sentar nuevas reglas de juego. Mejor explicar en qué consistía el acuerdo gubernativo, cómo se firmó, en qué condiciones y términos se habló con los ministros para firmarlo, antes de estar somatando la mesa. Pero mira, ahí creo que somatar la mesa ya pasó, ya no está en la Sexta Avenida. Sí, pero el argumento es el que preocupa. El argumento es, miren, nosotros queríamos salvar la vida de los choferes y la vida de los usuarios del transporte.
Está bien. Perfecto. Nadie está en contra de eso. Pero para eso no se necesita hacer cosas malas. Porque si se hace una cosa mala, ¿verdad?, y no se logra salvar la vida de los choferes ni de los pasajeros, porque miremos los números de criminalidad durante el gobierno de Colón. De hecho, aumentaron las muertes de pilotos. Exactamente. Ahí yo llevaba un recuento diario en la radio, lo llevamos por 2 años, y era casi un piloto un día sí, un día no, era asesinado, un día sí, un día no. Luego salieron con esto y no paró, en realidad no tuvo mayor impacto en la criminalidad contra los pilotos por la extorsión. Fue hasta que principió un proceso contra la extorsión que entonces empezaron a bajar los números. Y de hecho es en el tiempo, y miremos hasta un punto que llega a 48 por cada 100,000. Ahora estamos en 24, creo, al viernes estábamos ya a 24 por cada 100,000. Todavía es mucho, pero estamos a la mitad de lo que estuvimos en ese tiempo, y esos son los números. Entonces, sí es correcta la visión de decir vamos a defender a los choferes y vamos a defender la vida de los usuarios. Pero eso no legitima, eso no justifica y menos legaliza algo mal hecho. Eso no es así. Entonces es como, no importa, mire, qué pasa así, ¿verdad? Al final nuestro objetivo es salvar esto. Ese será el objetivo público, el que digan. ¿Por qué Luis Gómez está prófugo? ¿Por qué? El que pudiera ser fuente de más información de este tipo de negociaciones. ¿Cómo se llevó a cabo estas pláticas entre el gobierno y la Asociación de Transportistas para lograr ese aval? Que finalmente fue el que permitió la llegada de los buses, de algunos de ellos, porque muchos de ellos ni siquiera llegaron a circular las calles, y el dinero fluía, pero no se sabía dónde se estaba invirtiendo. La deuda fluía, claro, porque los televidentes tienen, y todos tenemos que saber que eso lo debemos, eso lo tenemos que pagar todavía. Claro. Las paradas esas que están destartaladas en papeles son como nuevas, hay que pagarlas. Y ojalá investiguen, porque ahí en esas paradas los programas decían que iban a poner 600 policías. Cámaras de video. Cámaras, y eran unas cosas así como, mire, fíjese que Elon Musk, ¿verdad? Y casi que el SpaceX no era nada comparado con lo que dijeron que iba a hacer eso, ¿verdad? Reconocimiento facial y... Pero sin ir muy lejos, la cantidad de buses, es que ahí es inusual, solo tienes el 30% de lo que se prometió. De lo que realmente se tenía. Entonces, pero la deuda es 100%. Así es. Entraron 30% de buses, pero nosotros los guatemaltecos pagamos el 100%. Y entonces, ¿quién debería de somatar la mesa? Nosotros. El pueblo de Guatemala. Nosotros tenemos que somatar la mesa. Bueno, vamos a la pausa SF, a la casa. Al regresar, hablamos de la visita de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Otra somatada de mesa. Otra somatada de mesa. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF a la casa. Antes de continuar con el análisis, es momento de conocer los temas relevantes de Sin Reservas en la voz de Haroldo Sánchez. Buenas noches a todo el equipo de Sin Filtro. Hoy en A Fondo, Sin Reservas, el manejo adecuado del patrimonio escultórico guatemalteco permitirá heredarlo al país. Hoy recordaremos una de las restauraciones que revelaron datos históricos del Nazareno de las Tres Potencias de la parroquia de la Santa Cruz. Un tema de mucho interés, especialmente en estas épocas del año, así que no se despegue de Guatevisión. Ya lo sabe, al concluir Sin Filtro, quédese con Sin Reservas y Sin Reservas a Fondo, que es día jueves. Continuamos con el segundo tema del día. Ayer concluyó la visita de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, que se entrevistó con el presidente Jimmy Morales y también con el comisionado y con la fiscal general Thelma Aldana. Algunos mencionan que, ya lo decía Estuardo, fue una somatada de mesa creo que para los dos sectores. Pero, ¿qué impresiones tenemos de la visita de la embajadora y de lo que ha trascendido por reportes de diferentes medios? Raúl. Fíjate que yo creo que es importante aclarar el tema de si realmente la CICIG está o juega un rol político, porque cuando uno lee la noticia en inglés es completamente distinta a la noticia en español, porque básicamente en la noticia en inglés lo que hace es una comparación con el FBI, señalando que el FBI no aparece continuamente en los periódicos. Y entonces lo que dice es, CICIG debe
de dejar ese plano político, pero dentro de los medios de comunicación, no un plano político como se traduce en la noticia en español, que se menciona que no debe de estar, por ejemplo, en actividades políticas como tal. Esto en referencia a un reporte de Reuters, en donde, como lo menciona Raúl, hay una nota en inglés, que es la original, y bueno, una traducción que ha suscitado pues polémica y comentarios a favor y en contra, porque dice, según esta nota ya traducida, que la CICIG no debe ser politizada, no debe caer en la politización. ¿Cómo ves esta visita de la embajadora de Estados Unidos? Bueno, primero recalcar lo que dijiste. En realidad uno lee como que se está hablando de dos cosas diferentes, lo lees en inglés y uno, aquí en inglés hay una preocupación clara de una, digamos, de mucha presencia mediática, pongámoslo de formas, digamos. De forma de esta institución que al final tendría que dedicarse o apoyar a Guatemala y a las instituciones como el Ministerio Público en la investigación. Entonces, miren, pero lo decimos nosotros, mejor vaya la noticia en inglés y mira los reportes en español, son dos cosas bien... Es extraño verlo, la disonancia informativa de un idioma a otro, y no creo que sea en la traducción, porque cuando uno traduce correctamente, yo soy traductor, cuando uno traduce correctamente no te queda en español lo que dicen. Ahora, lo del espíritu es mucho la comparación del trabajo que hace el FBI con lo que puede hacer CICIG. Correcto, y el FBI, a no ser hasta ahora que está en los casos enormes de... Bueno, en estos momentos Trump, está súper mediático, ¿verdad? En estos momentos está en todas las portadas. Está en todas las portadas, tema ruso. Mediatizado. Entonces, creo que ven eso y dicen, bueno, una institución de investigación no puede estar hipermediatizada. Y la CICIG lo está, el MP lo está también. Ahí es donde yo creo que sí, por eso le digo, mejor mírenlo en inglés y mírenlo en español. Ahora, y usted que también, pues igual que yo y muchos, habla bien inglés, usted va a leer rápidamente que son dos ideas bien diferentes. ¿Hay una diferencia o una diferencia entre la politización y el rol político de CICIG? O sea, porque no podemos ignorar que CICIG juega un rol político en este escenario guatemalteco, y ahí está, lo que haga CICIG tiene consecuencias, tiene repercusiones, lo que diga o lo que no diga también, pero ¿eso significa politización, Raúl? Yo creo que la parte fundamental y un poco lo que se señalaba en la noticia era hacer la diferenciación con el tema de injerencia, porque inmediatamente después de señalar este tema de lo político o de la politización, se hablaba de que la CICIG ha sido señalada en temas de injerencia. Entonces yo creo que eso presta una confusión, porque básicamente son dos cosas diferentes. Yo creo que la parte que hay que entender, y por eso me encantó el ejemplo con el tema del FBI, porque hay una transparencia que enseñarle a la ciudadanía sobre cómo se llevan los casos. Yo creo que si nosotros tuviéramos la presentación de los casos de CICIG sin que fuera público, ¿qué estaríamos diciendo? Que justamente hay un ocultamiento y que esta justicia está siendo selectiva. Entonces yo creo que si hay una exposición a los casos, y es lo que estamos viendo también con el expresidente Colom, lo que nos permite es empezar a establecer esa cultura de la legalidad en términos de transparencia, es decir, rendición de cuentas. Si no existe rendición de cuentas por ninguno de los dos lados, es imposible que la justicia pueda caminar. Ahora, y en cuanto al mensaje de la embajadora hacia el presidente Jimmy Morales, ella menciona en los comunicados que se dieron a conocer el claro apoyo a la CICIG, al trabajo de la CICIG y al comisionado. Y también, saluda los esfuerzos que hace Jimmy Morales. Esto es algo que a nosotros nos parece extraño, pero muchas veces los funcionarios estadounidenses lo hacen. O sea, no es que tomen partido solo por uno, saludan los esfuerzos que ambos sectores están haciendo en diferentes temas. Pero, ¿cuál crees que es el mensaje final de esta visita de la embajadora para el presidente Morales? Mira, yo lo que veo es, primero, sin decirlo, una preocupación por Guatemala. Y aquí no estoy hablando de Triángulo Norte, estoy hablando de Guatemala, porque es la frontera más próxima hacia el territorio de Estados Unidos. Y eso lo hemos dicho. Segundo, en general no cambia la política exterior de Estados Unidos. El Departamento de Estado no vino a decir, fíjate que vamos a cambiar ahora. No. Dice, va a seguir el apoyo, va a seguir esto, vamos a tener... y también cierta solicitud. Yo creo que la presencia de ciertos personajes de la vida
del poder de Washington aquí o al Triángulo Norte ha sido importante, porque ya vino Tillerson, ¿verdad? Y también, ahora ya han venido así y vienen los grupos de senadores y los grupos también de sobre todo congresistas, que vienen y tienen mensajes muy claros, luego llegan al Congreso o al Senado, al Congreso principalmente de Estados Unidos, y tienen un statement, sacan una declaración de apoyo, generalmente lo sacan de manera bipartidista, o sea, demócratas y republicanos juntos. Hay un estiluchis en hacer esto, ¿verdad? En hacer un poquito del trabajo de diplomacia, pero desde la presión política. Ahora, que la CICIG tiene un rol político, por supuesto que lo tiene. Y yo creo que ahí es donde se vuelve... los críticos de la CICIG le han entrado más que todo por el lado del rol político, ¿verdad? Y menos por el lado de, por ejemplo, el proceso de investigación. Y si no, miren al mismo expresidente Álvaro Colón reclamándole a la CICIG la forma por la cual fue detenido. Pero teniendo esto en cuenta, yo sí creo que el Triángulo Norte cada vez más y más va siendo de suma importancia para Estados Unidos. Y entonces cada presencia por ejemplo, en este caso de la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas en Guatemala, que integra el Consejo de Seguridad, integra desde los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, creo que sí tiene un mensaje todavía más fuerte. Y creo que no es un mensaje de advertencia, pero es de decir, mire, vamos a apoyar esto, ¿verdad? Y a usted lo vamos a apoyar, pero también, mire, sabes un poquito de los medios, pues, ¿verdad? Y no sea tanta noticia. Sí, pero mire, si vamos un poco atrás y miremos la historia de Guatemala, MINUGUA era hiperpolítica, pues, la MINUGUA, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala. Mucha gente cree que la CICIG es la primera intervención que tenemos en Guatemala. No, ya MINUGUA ya fue un caso muy interesante, ¿verdad? Para el acompañamiento al proceso de paz, y luego los grupos que vinieron para el desarme. Pero ¿cómo haces para sacar a CICIG de los titulares? Porque bueno, cada vez que revela un caso CICIG, uno como periodista va a decir, ahí hay una nota que pues sí, puede ser conocida y es interesante. Es difícil. Es difícil. ¿Cómo? Es difícil. ¿Cómo? Es tal vez y sobre todo que son casos de alto impacto. Volvemos al ejemplo otra vez de FBI. Los casos de alto impacto son incluso televisados. O sea, entonces uno lo que empieza a visualizar es que hay una cultura de la transparencia. Yo sí hay algo que quiero señalar, es que si uno ve la visita y une las declaraciones de la canciller el día de hoy, que señala y dice estamos negociando a partir del artículo 12 con el tema de la resolución de controversias, uno empieza a pensar, bueno, el mensaje de ayer fue claro, estamos apoyando directamente la lucha contra la corrupción y estamos apoyando a la CICIG. Y si el gobierno toma otro tipo de medidas, entonces la pregunta es cómo se hace escuchar en este tipo de cosas. Entonces yo creo que, digamos, la visita fue clara, es decir, ya dejen de estar haciendo lobby, ya dejen de estar viajando a Estados Unidos, porque quiero que les quede claro, cabal, de que debe existir una colaboración tal y como establece el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala de cara a la conformación de la CICIG. Mientras se realizaba la visita de la embajadora, la canciller Sandra Jovel compareció en una citación del Congreso de la República con los mismos argumentos, y creo que ahora con menos respuestas, porque cada vez que habla Sandra Jovel se queda con menos argumentos. Fíjate que porque las preguntas son cada vez más profundas. Reconoció justamente que no tenía pruebas de injerencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué realiza declaraciones cuando no tiene ese tipo de pruebas? Porque entonces no ha quedado claro a qué se refiere continuamente con el tema de injerencia, porque básicamente no lo puede hacer la CICIG la injerencia porque no es un Estado. Entonces, ¿bajo qué argumentos y bajo qué parámetros se está sosteniendo la idea de injerencia? Yo creo que justamente la declaración de ayer dio pie a decir, hay un trabajo conjunto, debe haber una colaboración, porque el trabajo de Guatemala también es un trabajo de Naciones Unidas. Ahora, eso último que menciona Raúl, creo que también se percibió en el mensaje de la embajadora esa invitación, exhortación, para no mencionar presión, exhortación, tanto a CICIG y a la presidencia de trabajar de forma conjunta, de ver una colaboración entre ambos en la lucha contra la corrupción. Esta invitación se hace en este momento. ¿Se va a aceptar esta invitación? Ya los vimos a los dos en la misa de exequias de Monseñor Bian. No se volvieron a ver. Ni en la misa. Creo que escuchen a la embajadora. Escuchen a la embajadora.
o trabajan, o si alguien va a ir por su lado, si alguien va a declarar la guerra otra vez como en aquel agosto, las cosas pueden cambiar. Yo creo que esto fue una invitación a, bueno, trabajen, bueno, olviden lo pasado. Porque fíjate que también puedes leerlo desde el otro punto de vista, desde otro ángulo, y puedes leerlo digamos, que prevén una debilidad de la CICIG y el MP, sobre todo a la llegada de mayo, que mejor empiezan a enviar tecomates para que puedan flotar las cosas. Y Nikki Haley terminaría siendo un tecomate que vino a que por lo menos se mantenga a flote la cosa. Por eso te digo, lo puedes leer del otro lado también, ¿verdad? Hay una visión mucha gente puede decir, sí, que vino a apoyar a CICIG, pero por el otro lado también vino porque ya el análisis estratégico les dicen, miren, esta cosa en mayo se puede caer con la elección de nuevo fiscal, y no sabemos cómo va a ser la relación nuevo o nueva fiscal, sí, y tampoco no sabemos si esa constante lucha de los de Mariscal Zavala por atrasar, detener, digamos, esa lógica de ganar tiempo, va a llegar a un punto en el que casi los va a agarrar mayo, y entonces ellos apuestan a un cambio que les favorezca más dentro del Ministerio Público. Claro. Entonces también se puede leer del otro lado. Mayo es clave. Sí, entonces mayo es, y esta visita se da antes de mayo. Y entonces, por eso te digo, sí, digamos, sí apoyo, y si miras en la lógica, digamos, más vana y más populista, si querés, sí vino a apoyar, y qué bueno, y es una mujer poderosa que tiene línea directa con el presidente y bla, bla, bla. Está en el Consejo de Seguridad y todo. Pero por el otro lado sí, pero también pudieron haber visto que la cosa pues se está desinflando y que se puede desinflar más en mayo, y entonces hay que venir a meterle un poco de aire, a meterle un poco de esfuerzo, a meterle... Oxigenar. Y ahí, digamos, en mi segundo escenario, el presidente también tendría que estar casi con oxígeno, así el presidente Jimmy Morales con su tambo de oxígeno para todos lados, ¿verdad? Y llegando, esperando que llegue mayo, ¿verdad? Porque a él también le interesa mayo. A uno de los actores que más le interesa mayo es el presidente Jimmy Morales. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. La etiqueta SF a la casa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF a la casa. Gracias por todos los mensajes que han ingresado con esta etiqueta. Hay muchos que señalan sospechas alrededor de la CICIG y MP por la decisión de enviar a la casa a Alberto Fuentes Knight. Hay mucha inquietud por eso. Incluso ha vuelto a salir el argumento de la justicia selectiva. ¿Por qué se beneficia al exministro de Finanzas y no, por ejemplo, al ministro de Cultura, Jerónimo Lancerio? Estas son algunas de las interrogantes que creo debería, ya lo mencionaba Estuardo, esclarecer el juez. ¿Es el juez el que debe de dar luces de por qué a unos sí y a otros no? Yo creo que sí, yo creo que es una parte que por lo menos no queda claro, digamos, a nivel de los ministros, por qué en unos casos sí y en otros no. El caso del presidente yo creo que es bastante claro, en función de que él es el que gira la orden, es el que vela por todo el proceso, digamos, de firma de los acuerdos. Habría que ver qué rol jugaron estos ministros que no tuvieron la medida para que el juez tuviera esos medios de prueba. También hay que pensar en el tipo de declaraciones que dieron. Es decir, algunos de los que tuvieron la medida señalaron que tuvieron la posibilidad de solo ser meramente un trámite, es decir, que no tuvieron mayor participación. Obviamente esa culpabilidad la tiene que demostrar el Ministerio Público en los 2 meses que le restan para presentar las pruebas, y yo creo que aquí sí tenemos que hacer un alto en señalar la importancia de una investigación fuerte y sólida, porque imagínate que en 2 meses tenga que presentar pruebas y no las haya recolectado con anterioridad, lo difícil que sería un caso para la CICIG. Por eso es que no solo es de soplar y hacer botellas, diría mi abuela, en términos de montar casos, porque entonces ahí es complejo y difícil, y sobre todo la tardanza que existió en este caso, es decir, el proceso de recolección de información pudo haber sido mucho más complejo que con los casos contemporáneos que acababan de ser con el PP, ¿no? ¿Es válida esta suspicacia que hoy mencionan algunos usuarios de redes sociales? Totalmente. De por qué se beneficia a Fuentes Knight y a otros no?
totalmente, y sobre todo cuando se escucha los señalamientos que hace el Ministerio Público de CICIG al papel que tenía Fuentes Knight en el acuerdo, pues, o sea, avalaba, veía la parte técnica, y si lo vemos en comparación al papel que desempeñaban otros ministros, incluso que quedan en prisión preventiva. Poner los dos que ya mencionaste, pone a Fuentes Knight y pone a Lancerio. O sea, ¿por qué Fuentes Knight se va para su casa y por qué Lancerio se queda? O sea, sí, porque tiene una medida sustitutiva más alta y el otro no, ¿verdad? O sea, obviamente, digamos, creo que el juez nos ponerle el millón a Lancerio, ¿no? Entonces, pues, va. ¿Por qué no? Sí, porque incluso, no? O sea, ahí hay algo más entonces que solamente cuánto es digamos, la medida sustitutiva. Porque Fuentes Knight tiene 500 y los otros 7 tienen 100. Pero Lancerio se queda en la cárcel. Sí, un poco la pregunta que ronda en el aire es si son más culpables que los otros o no, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con el grado de involucramiento. Lo que no sabemos es cuál es el grado de involucramiento en este caso, por ejemplo, del ex ministro Lancerio. Yo entiendo, en este tipo de proyectos, y creo que en la declaración que daba la ex ministra de Educación, Ana de Molina, pues hablaba un poco del tema técnico de estas aprobaciones presupuestarias. Pero uno entiende que la ex ministra de Educación estaba más atenta a la cartera de Educación, pero bueno, el ex ministro de Finanzas tenía que ponerle mucho ojo, sobre todo la cantidad de dinero que se estaba aprobando y que se estaba avalando para ese proyecto. Él muy bien podía saber si se había saltado alguna tranca, algún proceso, si no se había efectuado un estudio de factibilidad que diera resultados y luces de que ese proyecto iba a estar bien sustentado. Ese sí creo que era papel del Ministerio de Finanzas. Por eso, creo yo, las dudas de por qué se le da esta medida son válidas y hay que preguntarle al juez cuál fue su criterio para permitir esto. Y también el involucramiento de Gándara. Bueno, sí. Porque Gándara se queda en la cárcel, o sea, se queda Colom, Gándara, se queda Velázquez, de ex viceministro, él es el que firma en lugar del ministro, ¿verdad? Erasmo Velázquez, de Economía. Sí, y se queda también Lancerio. Y Alejos, que es el quinto, pero Alejos, como dice la misma CICIG, ya está en prisión preventiva por otros procesos. Y aquí la pregunta es, si un viceministro, imagínate, aún en el rango en la pirámide jerárquica del Ejecutivo, un viceministro está bajo el ministro. Tiene responsabilidad igual que el ministro porque firma por el ministro en ese momento, ¿verdad? Entonces su responsabilidad es en cuanto a la firma. Pero creo que estos 5 que se quedan tienen alguna conexión o tienen algo más por lo cual el juez haya decidido no darles medida sustitutiva. Creo que, incluso creo que la presentación que pudo haber hecho la defensa de los abogados quizá no fue la misma, y en esos términos, digamos, el criterio fue diferenciado. No tenemos tampoco, digamos, muy claro los criterios que pudieron haber utilizado los abogados defensores para exponer los casos. Creo yo que también puede ser un criterio que haya tomado el juez. Aquí, digamos, una de las cosas que sorprendió desde lo que ocurre en el caso es por qué se va todo el gabinete. Es decir, si se van todos juntos, ¿por qué no regresan todos juntos? Es decir, ¿por qué no tienen medida sustitutiva? Entonces, digamos, como que el grado de responsabilidad quizás es un poco lo que el juez debió haber aclarado, pero también hay que decir que él dice todos van a proceso. Que algunos tengan medida sustitutiva y otros no quiere decir que todos no van a ser investigados por el mismo caso. Tiene, digamos, Fuentes Knight que aclarar, o sea, él está ligado a proceso, tiene que dar respuestas claras. Y posiblemente la decisión futura cambie. Claro. Ahora, el mensaje de mandarlo a casa, eso sí te da... Y pega, incluso creo yo, para aquellas personas que siguen aupando la narrativa de la justicia selectiva. Porque recordemos, Fuentes Knight en este momento se encuentra integrando un movimiento político. Entonces, cuando se hace del cual ya renunció, pero aun cuando se le da este beneficio, pues queda la duda. Bueno, se está beneficiando al exministro que ahí se murió tiene su responsabilidad por el grupo al que pertenece, por quedar bien con ese grupo. Hay dudas alrededor y por eso yo les digo, si hacíamos una diferenciación del gabinete de responsabilidades, uno claramente podía mencionar al expresidente Colom, al exsecretario privado Gustavo Alejos, pero yo ahí también veía al ministro de Finanzas, Fuentes Knight, y oh sorpresa, la distribución de... Al que menos era el ministro de Cultura y Deportes. Sí, digamos, o sea, no era como que la persona tal vez metías primero a defensa, si ya estaba gobernación. Pero mira, esto puede variar, y ya vimos en el caso, por ejemplo, del hogar seguro, que la decisión al final varió. Porque ya vimos también en el caso de la jueza
que cuando llega precisamente a ver su caso, de una vez la detienen ahí en los juzgados, ¿verdad? Esta Giselle Reynoso. ¿verdad? Entonces ya vimos que también sí pueden variar las circunstancias, porque la que estaba a cargo de la Secretaría esta Secretaría ¿qué era? De Bienestar de la Niñez y todo esto, había salido con medida sustitutiva. Y luego el caso como que regresa, hay nueva evidencia y todo, entonces regresa el caso y ahora pues tuvo que regresar otra vez a ser detenida. Entonces también los casos vamos a ver, si la cárcel es el parámetro, tal vez no es el mejor parámetro, pero nosotros miramos en Guatemala como que la cárcel es el castigo más grande y el castigo que aquí hemos criticado, ya vimos que ese no es el castigo, que a los mareros, de hecho muchos añoran llegar a la cárcel porque es un centro de poder criminal, entonces tampoco no es el gran castigo. Ahora, tal vez hay más castigo en los 500,000 quetzales que en la cárcel, pues. La apuesta de Transurbano y del MP de llevar a todo este gabinete y demostrar la culpabilidad de todo este gabinete es alta. El riesgo es fuerte. Yo creo que la segunda fase nos dirá, digamos, el nivel de implicación y el por qué hay unos que sí, hay unos que no. Yo sigo insistiendo, me parece más un tema de carácter administrativo que de culpabilidad como tal, ¿verdad? Porque al final, digamos, creo también que en el caso del exministro de Finanzas, Juan Alberto, creo que también lo que visualiza el juez es justamente su implicación en los procedimientos, no en los niveles o grados quizá que pudo haber tenido un tema de peculado, un tema de fraude, un tema, digamos, todos estos delitos a los cuales se les están sobreponiendo. Entonces, ahí, digamos, en esos términos, los riesgos que hay o que visualiza el juez en términos de obstrucción de justicia, yo creo que son importantes señalarlos, que no los ve en el caso del exministro. Y es curioso que los únicos dos que tienen la misma imputación son Álvaro Colom y Fuentes Knight. ¿Verdad? Sí, digamos, el expresidente sí lo señaló y sí decía a Colom, digamos, a la salida que le parecía raro que él no hubiera tenido, digamos, la medida sustitutiva. Pues, porque Álvaro Colom Caballeros, expresidente de la República, la imputación es peculado y fraude. Juan Alberto Fuentes Knight, el ministro de Finanzas, también es peculado y fraude. Solo que el presidente se queda en prisión preventiva, pero Fuentes Knight sale con multa de 500,000. El resto, todos tienen fraude. El Lancerio y también Erasmo, también Gándara tienen fraude. Esos tres tienen fraude. Entonces, sí, aquí viene una gran pregunta. Gustavo Alejos tiene algo diferente, que es lavado de dinero. Los otros no tienen lavado de dinero, sino que es peculado y fraude. Solo Gustavo Adolfo Alejos Cámara tiene lavado de dinero. Entonces la pregunta es, si A tiene fraude y sale a su casa, pues obviamente pagando 100,000 quetzales, ¿por qué B, que también tiene fraude, no sale para su casa, sino que se queda en la cárcel? Eso es todo. Posiblemente la defensa fue no la mejor de los que se quedaron y tal vez fue una mejor defensa de quienes salieron. Pero sí hay que tener claro, digamos, en el caso de el exsecretario privado y el expresidente, que sí hay una conexión como tal. Es decir, si uno parte de que hay una red, obviamente ellos son, o de alguna manera, tienen que ver con esa conexión. Es decir, la conexión que puede haber tanto con la Asociación de Transportistas como en la desviación de la plata. Entonces aquí, digamos, lo que quizás pudo demostrar la defensa de Juan Alberto justamente es que no había una implicación en este caso como tal, que él sirviera, digamos, como cabecilla de la red. Ahora, pero la caución sí te señala que hay una diferencia al resto de los... Claro, ahí, digamos, con los ministros de abajo, ahí es donde uno se pregunta por qué el criterio de diferenciación. Yo me inclino a pensar que puede ser un tema administrativo. ¿Qué vamos a ver más adelante en este caso? Porque, bueno, ya lo ha mencionado incluso en sus declaraciones el expresidente, que él se va a comportar de una forma muy diferente a los otros exfuncionarios del gobierno del PP que están en proceso. Eso quiere decir que no va a entorpecer el proceso legal, que no va a presentar acciones para retardar esto. ¿Cómo creen que va a ser el escenario de Transurbano? Yo creo que no se hubiera presentado el caso si no habría un caso sólido. Creo que desde línea 1 MP ha tomado muchas lecciones y ha aprendido también de ciertas debilidades o de varias debilidades y reveses, y creo que nunca hubieran tenido la capacidad y el atrevimiento de entrar a un caso de esta magnitud si no tuviesen, como decimos en buen chapín, los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? Claro. Pero no falta, porque no está Luis Gómez. Falta Luis Gómez. ¿Verdad? No sé si Luis Gómez no está
o está negociando alguna participación, o va a ser el Monzón de o va a ser el proceso. Juan Carlos Monzón del proceso, el niño cantor de este proceso, que siendo el tipunco, es a mí que Luis Gómez a mí más me suena como Luis Gómez Monzón. ¿Vamos a ver acciones para dilatar este proceso? Yo quiero pensar que no. Yo creo que este caso debiera ser un ejemplo en torno a que puede ser un proceso judicial expedito, transparente y que quede bien, digamos, en torno a la aplicación de la justicia. Yo creo que puede ser un ejemplo contundente de lo que debería de pasar en los otros casos, justamente para que no se entorpezca la justicia. Yo quiero pensar que las declaraciones de Álvaro Colom van en esa vía, ¿no? Bueno, veremos entonces qué pasará con este proceso, ligados los señalados por el caso transurbano. Interesante. Muchísimas gracias, Estuardo. Raúl, a usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro, no se vaya, viene Sin Reservas. Feliz noche.